Hola. Hola a todos y bienvenidos a la cuarta parte de este programa de Defensa de Princesas, donde les doy mi opinión sobre todo este tema de los estereotipos de las princesas de Disney. Pero antes de continuar, quiero agradecerles con todo mi corazón a todas las personitas que se suscribieron con las 3 primeras partes. Si tú también quieres sumarte a nuestra familia nostálgica y ayudarnos a hacer 2000 suscriptores, dale al botón de suscripción y comencemos el video. Para no repetir las razones por las que inicié esta serie, te dejo al final del video los enlaces donde podrás enterarte de mis argumentos sobre las 9 primeras princesas y sobre el inciso que hicimos con el video de la princesa Giselle, quien nos dio un adelanto involuntario de lo que terminaría siendo la tendencia de los live actions, y en esta oportunidad te contaré lo que dicen y lo que yo digo sobre nuestro cuarto combo de princesas, donde se cierra por completo la era 2D y se da inicio a la época 3D de Disney: Rapunzel, Mérida, Elsa y Anna. En este punto empezamos a notar un patrón de comportamiento que funciona muy bien en Rapunzel, pero que luego se desgastaría en personajes posteriores. También tenemos a princesas con ambos padres en pantalla, nada de padre o madre viudo, siendo Mérida criada con ambos padres, Rapunzel recuperando a los suyos al final de su cinta y Elsa y Anna siendo criadas en una familia nuclear hasta su adolescencia, dejándonos algo que tampoco es muy común en estas cintas: dedicar un par de minutos al desarrollo del duelo. Pero además vemos cómo estas 4 afinan esa percepción en la empresa y el público de que Disney ha creado un estereotipo de princesas que de ahora en más se esforzarán a niveles insospechados por romper. De aquí en más presenciaremos un desfile de no soy como las otras chicas, pero con esteroides. Podrás decirme cuál es tu favorita en los comentarios, pero por ahora empecemos con nuestro cuarteto del día de hoy. Número 10, ya que Amy Adams no cedió sus derechos de imagen para integrar a Giselle a la franquicia, Rapunzel. Conocemos a Rapunzel desde que es una pequeña niña, un patrón que empezó con la princesa anterior, Tiana, y que se quedaría para el resto de las princesas. Lo curioso con Rapunzel es que conocemos la historia que dio origen a su nacimiento, un paso más allá de lo que tuvimos con Aurora, siempre ligado a la que sería su villana, Madre Gothel. La historia de Rapunzel arranca con magia, cuando la gota del sol cae en la tierra y da vida a una flor mágica con el poder de curar y rejuvenecer a quien le cante un particular hechizo. El detalle aquí es que mientras Gothel encuentra la flor y la usa por siglos para su propio beneficio, en una isla cercana se funda el reino de Corona, donde sus reyes esperan a su primer bebé, pero por desgracia la madre cae enferma. Hasta ahora todo parecía indicar que por primera vez se vería el fallecimiento de la madre de una princesa Disney, pues de las demás se asume que han fallecido, más no se muestran en vida ni cómo fueron sus muertes. Sin embargo, Disney decidió que esa primera vez podría seguirse trazando y optó por hacer sobrevivir a la reina con la flor mágica, la cual acaba siendo absorbida por la bebé, quien al nacer ostenta un brillante cabello dorado que parece albergar todo el poder de la flor. Desde este punto se nos presenta un dato muy interesante: Rapunzel literalmente nace con el poder de curar y brindar alegría y bienestar a quienes la rodean. La pregunta es, al igual que pasaría con las plantas, ¿ese poder será bien cultivado o explotado hasta apagarse? Los reyes reciben a su princesita con mucha felicidad, pero Gothel, una mujer egoísta, narcisista y sin escrúpulos, no está dispuesta a ceder ni un ápice de su comodidad y vanidad por el bienestar ajeno. ¿A quién les recuerda? Irrumpe en el castillo y secuestra a la hija de los reyes, quienes de ahora en adelante, al igual que los padres de Aurora, no podrán verla crecer ni desarrollar ese vínculo tan especial con una hija tan deseada y esperada como Rapunzel. La decisión de Gothel acaba de destrozar una familia, dejando una marca irrecuperable tanto en los padres como en la pequeña Rapunzel. Vemos a nuestra princesita crecer creyendo que Gothel es su madre y permitiéndole usar su don solo para su beneficio, permaneciendo encerrada en la torre bajo la excusa de que el mundo de afuera era cruel y despiadado y que seguramente se aprovecharían de ella. ¿A quién les suena? Hasta ahora son muy obvias las verdaderas razones de Gothel para adoctrinar
a Rapunzel de esta manera: el egoísmo, la vanidad y la envidia. Pues Rapunzel es una chica joven y dulce que podría tener todas las oportunidades del mundo, todas las que Gothel no podría acceder sin robárselas a ella. Pero aunque la audiencia ve una villana cruel y despiadada, Rapunzel solo ve una madre abnegada a la que nunca le va a poder agradecer lo suficiente por todo su amor y protección hacia ella. O al menos eso es lo que Gothel necesita hacerle sentir constantemente para una manipulación tan efectiva como siniestra. Recuerdo haber visto un video de Soul donde se comparaban las acciones de Gothel hacia Rapunzel con las de Frollo hacia Quasimodo, que de hecho es muy curioso que tanto Rapunzel como Quasi se liberan a la misma edad, los 18 años. Pero por poético que resulte ver a los protas tomar las riendas de sus vidas justo al cumplir la mayoría de edad, los villanos que no les permitían vivirla tenían sutiles diferencias en su proceder o motivaciones que te dejaré a tu criterio en la caja de comentarios para que me digas cuál de los dos te parece peor. Volviendo a Rapunzel, con ella empieza este tan nombrado patrón de la personalidad queer, es decir, una chica bonita y dulce que resulta muy tierna por ser también algo torpe y rara. Funcionó bien en Rapunzel porque era la primera vez que veíamos esta personalidad de forma tan marcada en una protagonista del estudio, pero cada personaje que recibió la misma personalidad luego de ella empezó a notarse cada vez menos original o interesante, un poco más de pena. No me malentiendan, Rapunzel es adorable y su situación genera mucha empatía y ternura, desde su lucha por elegir entre la manipulación de su madre y permitirse vivir, cómo le contagia esas ganas de vivir y de ayudarse mutuamente a los demás, su vocación para curar, para el arte, su proactividad, su hiperactividad, su alegría, sus miedos, su decepción, su tristeza, hasta su ira. Vemos muchas fases de Rapunzel a lo largo de todo su desarrollo en la cinta, pasando de ser una niña dulce e insegura a una joven vivaz y valiente dispuesta a lo que sea con tal de proteger a sus seres queridos y preservar su libertad. Su relación con Eugene también resulta muy interesante. Sabemos que Jasmine, Cenicienta, Tiana y probablemente Bella se casaron siendo ya mayores de edad, mientras que Blancanieves, Ariel y Aurora quedan en la duda de qué tanto tiempo pasó entre sus conflictos principales y haberse casado. De Pocahontas podemos calcular que se casó a los 21 con John Roll, y Mulan sería hasta ahora la única confirmadísima en haberse casado con apenas 16 o 17 años, ya que en sus secuelas se casan entre 6 u 8 meses luego de la guerra. Rapunzel cumple la mayoría de edad a mitad de la cinta, y justo ese día se desarrollan esos sentimientos más fuertes entre ella y Flynn, que recordemos se habían conocido el día anterior. Además, en el epílogo nos dejan caer que Flynn le rogó por años para que se casaran, y entre medios ocurren los acontecimientos de la serie de Enredados que debieron lanzarse 1 o 2 años, por lo que la boda que vimos en el corto contaría como una Rapunzel entre 19 y 20 años. No se enamora de un príncipe, ay qué original. Bueno, Jasmine, Pocahontas y Mulan tampoco. ¿Es ella quien sabe el príncipe? Sí, pero ya Ariel, Bella y Pocahontas y Mulan y Anna habían hecho lo mismo. De paso, no es que se intercambian los papeles, es solo que se salvan mutuamente y constantemente, como en su momento hicieron Ariel, Bella y Jasmine. De hecho, es que es hasta trillado ya. Ni que sea una Rapunzel rubia de vestido morado es original, ya Barbie lo había hecho casi 10 años antes, que de paso también huyó de su torre para salvar a su príncipe y lo logra, por cierto. Número 11. Mérida, la princesa de Pixar. Aprovecharé el caso de Mérida para decir que me encanta el patrón que empezó a usar Disney con sus princesas a partir del 2000 de dedicarles escenas a sus versiones como niñas chiquitas. Son absolutamente adorables y de todas, Mérida se lleva el premio a la cosita 3D más bonita que he visto en una película de Disney, o en este caso Pixar. Anyhow, Mérida fue vendidísima como esa princesa sin modales de princesa. Ariel tampoco sentaba muchos modales de princesa en su película original, y Jasmine también vivía rompiendo el protocolo a diestra y siniestra, pero bueno, a estas alturas ¿quién cuenta? También era la primera fuerte e independiente, que no aceptaba un matrimonio concertado, y era diestra peleando y con las armas. Y finalmente, el único punto que sí le puedo conceder como original, punto que no le duró mucho porque después Don Mickey repetiría esta nueva fórmula hasta la saciedad, concentrarse solo en el desarrollo y conflictos de su relación madre-hija, sin dar pie a ningún tipo de relación romántica para Mérida, más allá de uno que otro ship, claro. Mérida tiene la misma particularidad, pero mucho peor en mi opinión, que en su momento expliqué con el tema de
de Jasmine. Mérida no entiende su posición, los privilegios que tiene y el sacrificio que este privilegio implica. Como ella misma dice en su película, ella es la primogénita del clan Dunbrog, el clan principal de Escocia para esos momentos. Esto no hacía que ella fuese la heredera, ya que tenía 3 hermanitos y el mayor de ellos era el heredero al trono. Sin embargo, la época es la época, y como bien dijo la reina Elinor, el capricho de una princesa puede fácilmente desencadenar una guerra, y casi se cumple a rajatabla. Creo que lo peor era que incluso defendiendo su posición no tenía por qué haber llegado a dejar a su reino al borde de una guerra, de no ser porque la niña escogió la forma más humillante y escandalosa de defender su punto. Mérida, claro, solo tiene 16 años y su impulsividad e inmadurez es parte de su edad, salvo por un detalle. Ella no es una Aurora o una Mia de Hermópolis, que no sabían que eran princesas, ni una Jasmine, que no tenía la guía de su madre para tener más herramientas como princesa. Mérida es consciente de su posición desde que nació y fue criada para ser una buena princesa, solo que ella no le da la importancia que el puesto merece. No presta atención a las clases, no toma en serio los consejos, le molestan las correcciones y muestra un absoluto desdén por los protocolos con la excusa de quiero mi libertad. Vamos a ver, Valiente transcurre en el siglo X u XI. ¿Sabes cuál era tu mayor probabilidad de vida si nacías en esa época? Ser un campesino o incluso un esclavo. ¿Qué libertad podían tener la mayoría de muchachas de su edad en la Escocia hipermedieval del siglo X? Esta niña nace en el absoluto privilegio de ser una princesa con todos los recursos de la época a su disposición, sin tener que esforzarse ni sacrificar tan siquiera sus hobbies, que eran un lujo inconmensurable para la época. Pero aún así quiere libertad y se queja de no quiero que mi vida termine así. Ni en esa época tu vida como mujer se terminaba al casarte. Y sí, digo mujer porque para su época Mérida ya era perfectamente adulta. Y es que la propia película se contradice en eso. Pues para ejemplo está la propia reina, quien no solo tiene plena libertad de acción, sino que también tiene el control de la familia completa, aún siendo una mujer casada. Entonces, ¿por qué la vida de Mérida se acabaría por casarse si su principal o hasta único referente es prueba de todo lo contrario? El problema es, claro, el mensaje forzado que el estudio quería dar con esta película. Querían mostrar, y funcionó porque el público objetivo sí que lo procesó así, una protagonista que no se dejase encasillar, ni dominar, ni bla bla bla. No digo yo que ser fuerte e independiente sea malo, digo que cuando naces en el absoluto privilegio y lo único que se te pide a cambio es que tu matrimonio, como la mayoría de matrimonios de la época, no fuese por amor sino por conveniencia para tus padres y tu reino, bueno, obviamente hoy en día esto estaría fatal y es exactamente lo que pensaría el público objetivo. Pero a Pixar se le ocurrió plantear a la princesa en pleno medievo y eso lo cambia todo, porque eso significa que no estamos hablando de una princesa fuerte e independiente, sino de una malcriada e irresponsable. Aún así, la película hace algo que hoy en día el estudio no haría ni por asomo: ceder por ambas partes. Madre e hija deciden ceder para salvar la situación y su propia relación, apelando al sentimiento que los otros jefes también tendrían para con sus hijos. Básicamente, Mia le demuestra a su madre que por fin entiende su punto de vista y que su posición es tan delicada que hay que ser muy diplomática y no actuar por impulso, estando incluso dispuesta a sacrificar tus propios deseos con tal de mantener la paz para los ciudadanos a tu cargo y para tu propia familia. A cambio, Elinor decide bajarle la presión a su hija, que de nuevo era simplemente lo normal en la época, y guiarla para dar el mismo discurso de la princesa Mia en su boda no boda. El detalle es que este discurso funciona mucho mejor en Mia, una verdadera princesa moderna, que en Mérida, que sigue siendo una princesa medieval que, le guste o no, muy difícilmente va a poder evitar el matrimonio para siempre o siquiera lograr casarse por amor. Al final, Mérida y su madre acaban con una preciosa relación madre e hija, donde Mérida aprende a ser más responsable y diplomática, y Elinor aprende a seguir disfrutando su maternidad a pesar de que su hija ya no sea su adorada niñita. Pero ¿quién puede culparla? ¡Qué cosita tan bonita! Aún así, hay una lección que me parece muy destacable de Mérida: crecer es difícil, y en medio de este proceso podemos sentir que el mundo es tan cruel que nosotros acabamos siendo los más crueles de todos. Duele entender y aceptar que la libertad y despreocupación que tenías siendo niño un día simplemente se acaba y te toca enfrentar lo que implica ser adulto, que desde niño se entiende como podría hacer lo que quiera, pero la realidad en cualquier época nunca es así.
Números 12 y 13, o 13 y 14 si contamos a Giselle, o ninguno porque técnicamente estas dos tampoco forman parte de la franquicia de forma oficial. En fin, Elsa y Anna. Me apasionan los detalles de lo que Disney hizo con la Reina de las Nieves para convertirla en Frozen, pero me interesa más empezar con cómo se nos vendió esta historia y a sus princesas. Y como no soy precisamente periodista y no tengo forma de conseguir muchas publicaciones de hace 12 años, pues me concentraré en la que me encontré que más me recuerda a todo lo que leí al respecto en esa época. Esto lo saqué de la página losinterrogantes.com, por si les interesa revisar. Dice así: Anna y Elsa son hermanas y residentes en un enorme y precioso castillo en el montañoso y marítimo reino de Arendelle. Bueno, hasta ahí todo bien. Ambas pequeñajas, así, esto es un artículo español, así que vamos a ver muchas palabritas de esta región. Son las futuras herederas de un enorme imperio, el cual Elsa, la mayor de las dos y en la cual reside un misterioso y mágico y gélido poder, será coronada reina al cumplir los 18 años. Bueno, ya aquí vemos que tienen algunos errores porque no fue al cumplir los 18, sino al cumplir los 21. Y también está el tema de que dicen que es un enorme imperio. Tiene sentido que lo diga el artículo porque es que también lo dice la película. El mismo conde este o duque este se la pasa diciendo los misterios de la poderosa Arendelle, pero yo después veo las tomas abiertas o las tomas dentro del mismo pueblo y es eso, me parece un pueblo, ni siquiera me parece un reino completo. No sé si querían hacer como quien dice, bueno, no podemos decir que es la reina de Noruega, no entiendo por qué, pero podemos decir que es una reina como quien fuese de Liechtenstein, pero no creo que Liechtenstein tenga mucho poder ni que nunca lo haya tenido realmente, pero bueno. Alegres, juguetonas y algo gamberras, lo que sé que eso signifique, supongo que se refiere a lo desastrosas. De nuevo, lo quirky. Las hermanas no cesan de hacer travesuras gracias al frío poder de Elsa. Pero un día ese inocente juego tendrá un inesperado y accidentado final que casi le cuesta la vida a la menor de las hermanas. Tras dicho terrible incidente, Elsa, asustada y temerosa de su propio poder, decidirá recluirse en la inmensidad de su palaciega habitación como si de una especie de monstruo peligroso fuera de control se tratara. Ni siquiera su querida hermana Anna podrá volver a visitarla y sus divertidos juegos habrán terminado para siempre. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que dice el artículo de la consecuencia de esta decisión, que no fue de la niña, fue de los padres. Elsa crecerá complejada y terriblemente condicionada por un mágico poder que no ha elegido. Sus manos desprenden hielo. ¿Cómo afrontar su incipiente reinado? Aquí hay una cosa con Frozen y es que se creó muchísimo revuelo acerca del personaje de Elsa, que claramente le terminó quitando el protagonismo a su propia hermana. Ouch, porque se suponía que Anna era la protagonista de Frozen. Pero lo que pasa es que todo el mundo se obsesionó con Elsa porque era la que tenía el mayor cantidad de brillo, o sea, había más reflector sobre Elsa que sobre Anna al final del día. Tenía la mejor canción, tenía el mejor vestuario, tenía el mejor poder, tenía el mejor todo, pero realmente Elsa no es una gran figura de admiración porque ella lo que hace todo el tiempo es huir de su responsabilidad. Es como que hubiese sido el caso de Simba, pero sin volver al final, porque Simba vuelve al final vuelto un héroe porque vuelve por sus propias patas, por sus propios medios, por su propia voluntad, pero Elsa no, a Elsa la tuvieron que secuestrar y se le tuvo que morir la hermana enfrente para que ella, poniéndose a llorar, maravilloso, por el poder del amor, o sea, traducido, ponerse a llorar desconsoladamente después de todo lo que tú misma provocaste por no respirar profundo y escuchar a los demás, sino simplemente huir y ser pues terca, a más no poder, pues te pones a llorar y eso termina siendo disque la mágica situación porque acabó siendo el poder del amor. Ay, por favor. Y lo que más me molesta es que esto opacó a Anna, que Anna sí era una protagonista para tener en cuenta. Claro, Anna tiene el detalle de que le quisieron poner, de hecho se la pusieron, la misma personalidad quirky de Rapunzel. Y el problema con esa personalidad tan quirky de Rapunzel es que le funciona a Rapunzel. En Anna ya se siente molesto, ya desespera. Pero de que la chamita tiene buenas intenciones, pues las tuvo, fue aguerrida, fue valiente, fue recursiva, no se dejó en ningún momento, o sea, no se dejó pisotear en el sentido de que no se dejó detener, a pesar de que tenía todo en contra. Nunca había salido de su casa y de repente tenía que enfrentar la naturaleza de un invierno crudísimo, en un ambiente tan crudo como los fiordos noruegos, para tratar de calmarle el berrinche a la hermana. Que sí, que la provocó al de haber insistido tanto, pero la pobre de verdad era su única oportunidad de ser más o menos libre. Y me llama mucho la atención, antes de que cerremos con la parte de ellas, porque la idea no es concentrarme en los personajes masculinos, porque Frozen sabemos que tiene romance entre Kristoff y Anna,
funciona, pero el amor es un tema central en la película, pero intentan desviarlo del romance, así como lo hizo después Maléfica. Era la época en la que esto se estaba poniendo de moda. Pero algo muy curioso que pasa con Hans, y ya he visto también algunos videos que teorizan al respecto, es que Hans venía comportándose como el perfecto príncipe, todo adorable, tranquilo, apacible, buena gente, y de repente tiene un giro que a mí me supo a que esa decisión la tomaron a última hora. O sea, que ese villano fue sorpresa hasta para los mismos creadores, porque necesitaban de repente alguien con quien villanizar. Yo creo que lo hubieran podido manejar mejor si hubieran hecho lo que se hizo un tiempo atrás con Giselle, que Edward era el príncipe de cuentos, realmente intentó salvarla, realmente intentó que el beso funcionase, pero no funcionó porque ella realmente no lo amaba. E iba a tener más sentido, porque eso sí iba a cerrar de una mejor manera con la línea original de Elsa de no te puedes enamorar de una persona que acabas de conocer. En plan, aunque te bese, ahí no va a haber amor. Si lo hubiera hecho y después al ver que no funcionaba, hubiera entrado en pánico y cerraba las puertas y se iba corriendo, es otra cosa. Pero ese giro que le hicieron tipo el oloroso Pete, tipo Lotso, tipo ese otro tropo que empezó a usar Disney del villano sorpresa, eso la verdad es que para mí con Hans no termina de cerrar. Y me hace más partidaria de esa teoría de que fueron los trolls los que tuvieron algo que ver al respecto. En fin, por supuesto, igual Elsa y Anna son unas princesas muy queridas y que tienen un mejor desarrollo en la segunda parte de lo que tuvieron en la primera, sobre todo Elsa, en mi opinión. Pero bueno, ahora quisiera profundizar más en todo lo que significó el paso de la Reina de las Nieves a lo que acabó siendo Frozen, pero como no es el propósito de esta serie, lo dejaremos para tu criterio. ¿Te gustaría que empiece una serie donde hables sobre las diferencias entre las historias clásicas y su representación en Disney? Estaré muy atenta a lo que comentas al respecto. Conclusión. El 3D ha sido un antes y un después en la franquicia de princesas y sin duda este grupo fueron las más impactantes y las que más funcionaron, junto con una sola de las que vienen en el siguiente y último video hasta que Disney agrande más la franquicia. Cuéntame qué opinas acerca de este grupo de princesas y de las tres que faltan, ¿cuál te interesa más? Tu opinión me interesa muchísimo en esta serie. No olvides darme tu like y compartir el video para que más gente se nos una a nuestros análisis nostálgicos y nos vemos en la próxima.